Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues hemos caminado juntos en esta formación de cómo ser más y más verdaderos discípulos y discípulas de Jesús, cómo ser alumnos del único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Es el único Maestro y debe de ser nuestro único Maestro. Maestro para vestirnos, para comportarnos, para pensar, para obrar, ¿verdad? Para todo. Si nosotros tenemos al Maestro, a Jesucristo, como nuestro único Maestro, como el Rabuní, Maestro de maestros, toda nuestra vida girará en torno a Él y entonces podemos ser verdaderamente sus discípulos, sus discípulas de Jesús. Hemos estado hablando durante todo este tiempo de un engargolado que se llama Curso para Líderes. Es un curso para líderes, ¿sí? Viene como obtener sabiduría pastoral, ¿verdad? Viene desde qué es la sabiduría pastoral, qué es la visión pastoral. La comunidad cristiana, perdón, es necesaria para experimentar con fuerza la realidad de ser pueblo de Dios. Estamos viendo ahora cultura y estrategia, ¿sí? La cultura, que veamos la cultura dentro de una organización, dentro de una familia, y ahora estamos viendo la cultura interna en nuestra comunidad, ¿sí? Y estamos viendo cómo nuestra cultura, ¿sí? Tiene objetivos. Bueno, nuestra comunidad debe tener objetivos bien claros para poder formar una cultura fuerte, una cultura estable, que arrastre a todas las personas y que sea capaz de tener a las personas dentro y hacerlas diferentes e implantar esa cultura de Dios, del pueblo de Dios, en cada una de las personas que lleguen a la comunidad. Pues debe tener objetivos bien claros, ¿sí? Bueno, nosotros ya sabemos que el primer objetivo que nosotros tenemos es conocer, amar, servir y glorificar a Dios. Dios es nuestro supremo bien, nuestro supremo valor, así que Él debe de ser lo primero que nosotros debemos de entender, lo que tenemos que trabajar a conocer, amar y servir más y más a Dios. El reino de Dios, por supuesto, y después la iglesia, hablando no solamente de la estructura o de la eclesialidad de la iglesia, sino a todos los miembros de la iglesia, todo el cuerpo místico de Cristo, estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, y después de eso, por supuesto que la comunidad debemos de tener nosotros una especial atención de que crezca, se fortalezca y que continúe. Pero para esto nosotros debemos de tener bien claro que cada cultura, cada comunidad debe tener una cultura bien específica. Y todos, desde los más pequeños, desde que acaban de entrar hasta los que ya tienen o tenemos muchísimos años en la comunidad, debemos de saber ese estilo, de diferenciar ese estilo. Y también debemos de estar conscientes de que ellos deben de captar, que es necesario que se capte ese estilo de vida. Y no hablo solamente de una comunidad de alianza, estoy hablando de una comunidad parroquial, estoy hablando de una comunidad, un grupo de jóvenes, estoy hablando un grupo de matrimonios, estoy hablando cualquier grupo de la iglesia debe de tener estas características. ¿Para qué? Para que de verdad lleve a cabo lo que es la visión pastoral. ¿Cuál es la visión pastoral? Llevar a las personas a la madurez en su relación con Cristo. Si yo estoy llevando a cada una de las personas que tengo a mi cargo hacia la madurez en la vida cristiana, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y yo debo de verdad de saber que tengo sabiduría pastoral. Es decir, que he asimilado muy bien lo que Dios quiere y lo estoy llevando a cabo. Porque si yo solamente reúno al grupo y bueno, pues nos reunimos, convivimos, somos buenos hermanos, rezamos un rosario, y no es malo eso, por supuesto, no es malo. Qué bueno que nos reunamos a rezar el rosario. Pero después de esto ya veíamos que todo lo que debe de haber,
Debe de haber una formación continua, una evangelización, debe de haber una catequesis continua junto con la oración y llevarlos a que vivan sus sacramentos. ¿Para qué? Para que se hagan personas maduras, personas que a su vez puedan ellos evangelizar a otras personas. Si no, pues ni ellos mismos son evangelizados, son catequizados, van a estar allí mucho tiempo quizá, o van a estar siempre allí, pero no van a ser capaces ellos de evangelizar a otros, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos, no es que sea malo, ni que dejemos de hacerlo, qué bueno que haya grupos del rosario y que haya personas que se reúnan a rezar el rosario, la intercesión es absolutamente necesaria en el mundo entero, pero yo estoy hablando de este curso de líderes, precisamente de líderes, ¿sí? Estoy hablando de este curso de personas que están preparándose para formar a otras personas para que de verdad lleven a Jesucristo, a otros y ellos sean esas personas que atraigan a todos para que haya un pueblo fuerte, un grupo de líderes que atraiga más y más personas a querer trabajar en la iglesia, a querer formar otros líderes y que esto se lleve a cabo en la evangelización, ¿sí? Entonces, pero para eso yo debo de tener bien claro cuáles son mis primeros objetivos y después de eso, pues, luchar para que se lleven a cabo, expresarlos, vivirlos, transmitirlos, ¿sí? Y entre todos sepamos muy claramente cuáles son nuestros objetivos en las comunidades. Y estos son objetivos generales. Yo creo que todos los grupos absolutamente de la iglesia tienen esos objetivos. No creo que haya un grupo que diga, no, pues yo no tengo el objetivo de amar, conocer y servir a Dios, ¿verdad? Tengo el objetivo de tener una vida fraterna. Bueno, pues está bien, pero pues si es una vida fraterna conforme a Jesucristo, pues debe de tener a Jesucristo como su Señor. Si no, pues es una vida social. Simplemente, no, pues es que amando al prójimo yo estoy con Dios. Pues eso es una doctrina a lo mejor de los lamas, a lo mejor de otra clase, pero los cristianos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra manera de amar, ¿sí? Amar a Dios como nuestro sumo bien, como nuestro sumo valor a nuestros prójimos y luego a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como vemos, pues es muy, muy claro esto, pero también yo puedo decir que mi grupo se va a dedicar exclusivamente pues a la vida con la hermandad, es decir, a hacer buenas obras, pues adelante por supuesto, ¿verdad? Yo creo que hay tenemos, por ejemplo, lo que es Cáritas, lo que es la pastoral social, pero siempre teniendo a Cristo como su Señor, teniendo a Cristo como su cabeza. Yo creo que de ahí debemos de partir todos nosotros, ¿sí? Y bueno, cada miembro de esta comunidad debe de vivir en el crecimiento en todos los sentidos. Debe de vivir algunos valores bien claros, debe de tenerlos. ¿Para qué? Para fortalecerlos. Uno de los valores bien claros que debe tener es la lealtad, ¿sí? La lealtad a la comunidad. Sí, ¿qué es? O lealtad a la comunidad. No, pues yo soy Nueva Alianza, entonces yo soy leal totalmente a esa comunidad. No solamente eso, a los objetivos de la misma, a sus enseñanzas, a sus valores, estatutos, en suma a su cultura. Otra cosa muy importante de las comunidades debe ser el servicio que la comunidad presta, debe ser óptimo, de una calidad excelente, ya sea en la evangelización, pastoreo, entrenamiento, enseñanza, servicios prácticos, asambleas, cualquier servicio que preste debe distinguir a las comunidades en ser excelentes. Yo creo que eso es real, ¿verdad? Yo he escuchado y me da mucho gusto y honro muy bien la participación de mis hermanos de Renovación. Si hay algo que son hermanos servidores y excelentes. Los hermanos de las comunidades también, para servir a la arquidiócesis o algo, pues también están ahí dispuestos. Yo creo que eso sí es real y yo lo he vivido, ¿verdad? Pero podemos mejorar cada día más, ¿sí? Así que algo que nosotros tenemos
muy importante en nuestras comunidades, en nuestros grupos, es el servicio. Es la manera como yo voy a vivir, la manera como yo voy de verdad a trabajar para la obra de Dios. Hablo de servicio no solamente en el servicio el servicio práctico, que es acomodar sillas, barrer, trapear, vender lechuga, todo eso, no sé, platillos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo el servicio de evangelización, estoy hablando de todo el servicio de pastoreo, estoy hablando de todo el servicio también práctico. Pero aquí se integran la música, ¿verdad?, la liturgia y muchos otros servicios. Cuando una persona se integra a la comunidad, no puede dejar de sentir el poderoso influjo de la nueva cultura. Si esta persona nueva no se adapta al estilo de vida de la comunidad, son sus hermanos de célula y los demás hermanos quienes le llaman al orden, y no tanto los coordinadores. Bueno, esto ya es un poquito más como de comunidades, ¿sí? De comunidades, sí. Nuestra comunidad tiene que crear y desarrollar una cultura interna fuerte. Solo así podrá emprender con éxito obras fuertes de evangelización y servicio hacia el exterior, ¿sí? Hablemos de la familia. También hemos aplicado lo que aquí estamos estudiando sobre la familia, aplicándolo sobre la familia. Si la familia no tiene una cultura de valores fuerte, esa persona, ese hijo tuyo, el mundo se lo va a comer. Se lo va a comer los vicios, se lo van a comer los antivalores, se lo van a comer el ateísmo, se lo va a comer. ¿Por qué? Porque si en su casa nunca iban a misa, su mamá y su papá, pues cuando les nacía iban a misa, ¿verdad? Se confesaban igual, pues nunca los vio confesarse. ¿Qué va a suceder? Que el ateísmo de afuera te lo va a jalar. Y entonces no lo vas a poder detener. No va a haber cadenas tan fuertes de una cultura cristiana, católica dentro de tu hogar, que sea tan fuerte para atraerlo, para sujetarlo y para de verdad estabilizar su vida en tu casa, en tu familia. No va a ser, no, te lo van a jalar. Y eso es muy triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos aplicando todo lo que estamos aprendiendo aquí al grupo más importante que tenemos nosotros, nuestra familia. Como también allí debemos de tener ese cuidado especial de que cada uno de los miembros de la familia, empezando precisamente, ¿verdad?, por el papá, debe de llevar, primeramente él debe de ir hacia un crecimiento, hacia una madurez en la vida de su vida cristiana, en su relación con Cristo, para poder llevar hacia sus hijos. Hablábamos antes de irnos al corte de que debe de haber una cultura de valores firme, estable, que jale al muchacho, lo atrape y lo tenga en la familia. ¿Por qué? Porque si no es así, te lo van a jalar. Y va a ser el ateísmo, va a ser la drogadicción, va a ser el pecado, va a ser los vicios, va a ser, hay tanto peligro ahorita para los jóvenes. El dinero fácil es un peligro, ¿verdad? Hay muchísimas experiencias de jóvenes muy líderes, de jóvenes que de verdad que pues se destacaban por ser líderes, por ser valientes, por ser, no sé, muchas cosas, y que de pronto ya no están, se desaparecieron y dicen, quién sabe, ¿verdad?, que pues que están sirviendo precisamente al pecado, ¿sí? Entonces nosotros pensamos, ¿qué fue lo que pasó con esos muchachos? A mí me llama mucho la atención, ya lo he comentado en otras ocasiones, como nos decía un monseñor, hablando de esta generación que estamos viviendo, de adolescentes, jóvenes que están en el pecado y que están sirviendo a la mafia y que están sirviendo al pecado y que de verdad han hecho de nuestro México algo terrible,
¿sí? Y decía, Monseñor, decía, de verdad, estas generaciones tú las creaste, estas generaciones tú las hiciste, estas generaciones tú y yo las formamos, nadie más. Estas generaciones son nuestra, de verdad, son nuestra obra perfecta. Y eso a mí me llama mucho la atención y es cierto. Las personas de mi edad podemos decir que formamos esta generación de adolescentes y de jóvenes. Sí los formamos, ¿sí? Y los formamos nosotros. Y decía, y tú sacerdote, bueno, él es sacerdote, yo sacerdote, y tú religiosa, y tú sacerdote, pero sobre todo los formamos los papás. Los padres de familia formaron, pero nosotros no podemos decir que nosotros nos limpiamos las manos. Como yo no tuve hijo, me limpio las manos, yo no. Claro que sí, y lo formé desde el punto de vista que yo no fui a predicarles la palabra, que yo no salí con más entusiasmo y con más ímpetu y con más fuerza a predicar la palabra, y la formé en el sentido de que yo no estuve orando por todos esos adolescentes, de que yo no estuve aconsejándolos. Claro que sí, por supuesto, y seguimos formando esas generaciones, y seguimos formando definitivamente a todas esas personas que andan en el pecado. Y yo me pregunto muy especialmente, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Así que aplicando todo esto de la cultura interna para las familias, nosotros debemos de tener bien claro que también allí en las familias nosotros debemos de tener una cultura fuerte, de tal manera que nosotros podamos de verdad atraer a las personas, ¿sí? Y tenerlas firmemente afianzadas dentro del seno de nuestra vida familiar, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos acrecentar la cultura interna? Bueno, viviendo los valores del reino, los valores del evangelio, los valores humanos, los valores, ¿verdad? Las virtudes, háblese de todas las virtudes, tanto humanas como humanas del reino, las virtudes evangélicas, virtudes, todo eso, nosotros debemos de vivirlo, y de vivirlo muy fuertemente, para que al fin nuestros jóvenes sepan perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no lo saben, no se los transmitimos correctamente, ¿sí? Bueno, dice además, la cultura cristiana nace dentro de la misma comunidad cristiana y se edifica por los líderes naturales de estas comunidades y no por gente ajena a las mismas, por supuesto. Nosotros edificamos nuestra cultura. Lo mismo que en un organismo vivo solo prospera en el seno de un medio delicadamente equilibrado, la cultura cristiana se desarrolla solamente dentro de un sistema bien afinado y equilibrado. La cultura de nuestra comunidad es el estilo con que hacemos las cosas, es la manera como nos relacionamos con Dios y unos con otros, es la manera como nos unimos y organizamos para realizar la obra y alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? La cultura dentro de la comunidad cristiana es indispensable para implantar y lograr la estrategia, es decir, vencer al enemigo. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia para vencer al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nosotros luego lo decimos enemigo, Satanás, sí, ciertamente, que es el enemigo de enemigos. Realmente por él vino todo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero no solamente esto. Tenemos 3 enemigos, ojalá y que no fuera uno. Pues no, de todas maneras todos se unen, ¿verdad? Todos vienen de lo mismo y van al mismo objetivo, que es Satanás, el mundo y la carne. Esos 3 enemigos están contra nosotros y están contra tus hijos y están contra todo grupo, contra todo aquello que se levante, que se haga llamar cristiano, católico, va a encontrarse con esos 3 enemigos. Entonces nosotros no solamente debemos de protegernos, sino debemos de atacar. Sí, claro, nosotros debemos de comenzar con algo. Debemos de comenzar con protegernos, ¿sí? Fíjense nada más, cuando un ejército no es capaz de salir a guerrear contra su enemigo, ¿sí? Entonces lo único que puede hacer es protegerse. Lo único que puede hacer es de verdad, ¿sí? Hacer una protección, una valla que lo proteja. Y entonces ahí está. Y eso es lo que nos está pasando a muchos cristianos.
Eso es lo que nos está pasando a la mayoría de los cristianos católicos. No salimos a pelear, y verdad, y nos protegemos. Y ojalá que así fuera. Retiro lo dicho. No es así. No es así, ¿verdad? La mayoría de tristemente, la gran mayoría de los cristianos católicos no se sienten protegidos y no están protegidos. No saben siquiera ellos. Me ha tocado muchísimas veces que llegan a mí personas que están tan asustadas. ¿Por qué? Porque dice, madre, me levanté y ¿qué cree? Lo que encontré en mi puerta, encontré agua con lodo y seguramente que es tierra de panteón, y encontré sal y encontré hierbas y encontré huevos tirados y encontré muchas cosas, ¿verdad? Y vienen aterradas las personas, ¿verdad? Porque algo me están haciendo. Digo, perdone, ¿usted comulga? ¿Usted está confesado? Y como, sí. Entonces, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Si no está comulgando, hay personas que dicen, no, pues no estoy comulgando, pues entonces sí prepárese porque se lo pueden, pero facilito se lo pueden amolar, ¿verdad? Si no está comulgando, si está en pecado mortal, pues aguas, porque sí se lo pueden amolar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay personas que saben cómo hacerlo. Pero si tú estás confesado, si tú estás comulgando, ¿cómo pueden, sí? De verdad, ¿cómo puedes pensar que te van a hacer algún mal? No es posible, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos falta a nosotros. Nos falta a nosotros saber todo lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para protegernos. Esa valla protectora que nosotros debemos de tener y que nosotros tenemos, pero que no sabemos cómo usarlo. Entonces retiro lo dicho, porque los cristianos católicos no nos hemos encerrado en una valla de protección, ¿sí? A lo mejor estamos, pero ni siquiera lo sabemos y el miedo nos saca de ella, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, el sentido de las comunidades, fíjense nada más, no solamente es protegerse, y que muchas veces eso es lo que sucede, tristemente. Me llama mucho la atención cuando una comunidad se acomoda, dice, perfecto, aquí yo soy comunidad, yo soy de tal grupo, yo soy esto, y ya. Es decir, voy cada semana, eso sí, voy a mi asamblea, o a veces no voy a mi ágape, voy a mi célula, pero nada más de vez en cuando ya vendo algo y punto, algo que me toca, pero eso es todo, no me molesten más, ¿verdad? Pero ni siquiera tenemos nosotros el pensamiento de que debemos de salir a luchar, que debemos de salir a guerrear, que debemos de salir de verdad, que debemos de tener una estrategia para vencer al enemigo. Y les digo, ojalá que ya a estas alturas nosotros de verdad ya tengamos bien claro que no, bueno, al menos empezar a protegernos. Les decía la Madre Mago a las hermanas, hombre, dice, si todavía no se pueden ustedes levantar en lucha y arrebatarle terreno a Satanás, pero al menos protéjanse, porque no solamente eso, sino que imagínense, no solamente nosotros tenemos que luchar, las que estamos adelante, las que estamos encargadas por nosotras mismas, sino también por ellas, para protegerlas. Pues no, cada quien debe de protegerse. No digo que no lo hagamos, ni que no debemos hacerlo. Por supuesto, los padres de familia, pues es obvio que tienen que proteger a sus niños mientras ellos se sepan proteger, mientras ellos estén protegiéndose, mientras ellas conozcan cómo se pueden proteger, ¿verdad? Entonces, pues ellos pueden y deben de protegerse y enseñar a los demás a protegerse, ¿sí? Bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo la necesidad que tenemos nosotros de cultivar, afinar, ¿sí? La cultura interna, ¿sí? No solamente de nuestro grupo, sino también de nuestras familias. Nosotros debemos de tener bien claro cómo debemos nosotros de afinar esta cultura interna, ¿sí? Y bueno, pues ya hablábamos cómo debemos de tener, además de eso, una cultura y una estrategia para vencer al enemigo. Sí, la cultura dentro de la comunidad cristiana es indispensable para implantar y lograr la estrategia, es decir, vencer al enemigo, hacer avanzar el reino, lograr una evangelización con éxito, proyectar la comunidad hacia el exterior y hacia el futuro. Los dirigentes nunca debemos descuidar la mentalización, la moral, la unidad, el trabajo en equipo y la lealtad dentro de la comunidad. Así que vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Los dirigentes normalmente deben surgir de la misma organización. Una comunidad vigorosa produce líderes vigorosos y una comunidad vigorosa solo se logra con líderes vigorosos. Una organización vigorosa solo puede existir si todos en ella aspiran realmente a la excelencia, a la calidad en su vida personal y comunitaria. Y del mismo modo aspiran a la excelencia y calidad en el tipo de servicios que prestan hacia adentro y hacia afuera. Los dirigentes de la comunidad deben tener sensibilidad para entender, cultivar, modificar y perfeccionar la cultura, teniendo en cuenta que la cultura no debe ser violentada. La cultura requiere tiempo para desarrollarse y evolucionar. Todo debe de ir en un paso normal para que sea una verdadera cultura. Una cultura sólida dentro de una organización solo se da si se dan los siguientes pasos: seleccionar debidamente a los hermanos, motivarlos, estimularlos, retenerlos, unificarlos, mantenerlos unidos en un afán común, creciendo en capacidades y manteniéndose estables, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver. Debemos de seleccionar debidamente a los hermanos, ¿sí? Motivarlos, estimularlos. ¿Cómo es seleccionarlos debidamente? Es decir, voy a dejar afuera a algunos, es decir, van a llegar 7, pero me quedo con 2, pero esos como no me caen muy bien o no les veo madera de líderes, pues los hago a un lado. ¿Cómo se seleccionan? Pues no es exactamente una selección. Aquí y nosotros queremos que haya de verdad líderes excelentes. Entonces sí se seleccionan para ciertos ministerios o ciertos servicios, más bien para ciertos servicios sí se seleccionan las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a poner a dirigir a una persona, a dirigir la asamblea, en el caso de las comunidades de alianza, pues una persona que habla bien quedito y que es así, pues no, porque no, nadie lo va a escuchar. Nuestra manera de alabar al Señor pues es de mucha alegría, es de clamoreo, de alabanza, de cantos, de danza, y pues una persona pues no va a levantar la asamblea. A lo mejor la puedo poner después para rezar un rosario, una hora santa, así tranquila, de adoración, a lo mejor, ¿verdad? Es decir, yo debo de ver las aptitudes y los dones que cada una de las personas que yo estoy formando tienen para que yo pueda a su vez ponerlas exactamente en los ministerios que deben de estar, ¿sí? Así que pues yo debo de estar muy consciente de los líderes, debo de estar muy consciente de que ellos necesitan muy especialmente, ¿sí?, sentirse seguros en los que están haciendo, y para eso pues yo debo de ponerlo en el lugar adecuado, ¿sí? Entonces no es tanto que yo vaya a seleccionar, ¿sí?, a algunos, sino para los servicios adecuados. Debo motivarlos, estimularlos, retenerlos, unificarlos y mantenerlos unidos en un afán común. Eso es un trabajazo. Eso es un trabajazo. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero motivar a los hermanos, motivarlos cuando no están convertidos y cuando no están de verdad en el reino del Señor, pues es muy difícil que trabajen, es muy difícil de verdad levantarlos, retenerlos, unificarlos y mantenerlos unidos, ¿sí? Pues bueno, es un trabajo, solamente se logra a través, como ya decíamos, del poder de Dios. Solamente es Dios aquel que logra de verdad hacer todo esto, porque un líder excelente puede hacerlo por un tiempo y para un objetivo, ¿verdad? Pero se
se desbarata. Y hemos tenido la experiencia de líderes de la historia que han reunido mucha gente y han ido grandes ejércitos a la conquista. Háblese, por ejemplo, de un Napoleón. Háblese, por ejemplo, ¿y qué pasó con Napoleón, verdad? Háblese, por ejemplo, de muchísimos, Alejandro Magno, por ejemplo, este gran líder que arrasó con muchísimos pueblos. ¿Y qué pasó con su reino? Se dividió en tres y ya de él ni siquiera sus hijos. Es decir, nosotros podemos tener todo esto en el liderazgo del mundo, pero no subsiste. En cambio, veamos el liderazgo de los apóstoles, de los discípulos. ¿Qué pasó? Esos 12 que parecía que nunca se podían pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eran hombres, ¿verdad? Lo que ellos no pudieron hacer, lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo Dios Todopoderoso, lo hizo la obra de Dios. Así que, pues nosotros sabemos que todo esto se puede llevar solamente a cabo por medio del Señor. De otra manera, es bien difícil, ¿verdad? Hablando de nosotras en hablando de nosotras como discípulas de Jesús, pues vemos que es difícil, por supuesto, ¿verdad? Dirá Santa Teresa de Jesús, mujeres, ni mujeres juntas ni difuntas, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor hace la obra, el Señor nos da la gracia, el Señor nos da el poder de su Espíritu Santo para que podamos llevarlo a cabo. Y a partir de ahí, y solamente por eso nosotros estamos juntas, y podemos trabajar unidas, y podemos amarnos, y podemos cuidarnos, y podemos mantener esto que es estar motivadas, estimularnos, retenernos, unificarnos y mantenernos unidas en un afán común. ¿Cuál es el afán común para nosotras? Exactamente las mismas de las comunidades. Dios es el primer afán, Dios y solamente Dios. Y todo lo demás, por supuesto que ya vamos a ver algunos objetivos, pero nuestro objetivo principal es Dios, después Dios y al último Dios. Se nos pregunta cuando vamos a entrar, ¿por qué entras? ¿Por qué quieres entrar? ¿Cuál es tu motivación para entrar? ¿Verdad? Y si yo digo, pues quiero cantar como ustedes cantan, ¿verdad? Porque gracias a Dios el Señor nos ha dado el don del canto. A muchas de las hermanas, pues ya tenemos varios discos grabados que serán, no sé si 15 o 17 discos por ahí más o menos, ¿verdad? Todos inéditos, la mayoría de los cantos son inéditos, ¿verdad? Hay algunos, claro, que sí se cantan los de algún otro compositor, pero la mayoría de los cantos son discípulas de Jesús. Entonces nosotros, si alguna hermana, alguna chica llega y nosotros le preguntamos, ¿verdad? ¿Para qué quieres consagrarte? Y ella dice, precisamente, para cantar. No es tu lugar. No es aquí el lugar donde tú debes de estar, ¿verdad? Porque aquí solamente debes de entrar por Dios. La motivación más perfecta, la motivación que debes de tener es Dios, solamente Dios, ¿verdad? ¿Vean por qué? Porque si tú tienes una voz preciosa, luego entras con las discípulas de Jesús y sucede que te visualizan para otro servicio, o que te enfermas de la garganta simplemente, que por algo te sale no sé, dicen que salen nódulos en las cuerdas vocales, no sé, algo, y que de pronto no puedas cantar, y que ya no puedas cantar, si tengas que evitar el cantar, y entonces, ¿y cómo va a ser tu vida? Va a ser una vida de frustración total, porque tú te consagraste para cantar, ¿sí? Igual, fíjense nada más hasta dónde llegamos, ¿verdad? Cuando te pregunte, ¿por qué te quieres consagrar? Para predicar la palabra, para llevar la palabra a muchas personas, ¿verdad? En el mundo entero, para predicar la palabra. Pues tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. ¿Qué sucedería si por alguna causa, haciendo tus votos solemnes, ¿verdad? Antes de hacer los votos, pues es triste, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, si tú no tienes la capacidad de la salud adecuada, pues sí puedes ir a casa. Pero ya haciendo tus votos solemnes, pues ya tienes que quedarte ahí, ¿verdad? Porque ya eres parte para siempre. En sí, solamente, realmente la comunidad de las discípulas de Jesús, pues son los que tienen votos solemnes, ¿verdad? Y es así en todas las comunidades. Realmente las comunidades, por ejemplo, las comunidades de alianza, ¿quién es la comunidad? Pues que tienen votos solemnes.
¿Por qué? Porque los demás lo están renovando cada año, ¿sí? Cada año se renueva, ¿sí? Pero puede ser que por X situación ya no se renueve, entonces de pronto ya deja de ser parte de la comunidad. Pues exactamente también sucede así con las discípulas de Jesús, ¿verdad? Aquellos que son realmente la comunidad, claro, son las de votos solemnes, también las de votos temporales, claro, por un año son absolutamente, totalmente, ¿verdad?, parte de la comunidad. Pero no es así, ¿verdad?, siempre, sino que los devotos solemnes son aquellos que son ya establemente parte de la comunidad. Así que nosotros tenemos también todo esto como discípulas de Jesús, lo tenemos, ¿sí? Entonces vemos como componentes básicos de una cultura es el afán común, es decir, que todos se comprometan con los ideales y objetivos de la obra, que se comprometan con Dios y unos con otros, ¿sí? Alianza por escrito, eso es exactamente, porque yo debo de tener bien claro a lo que me comprometo. Ciertamente que cuando se les dice y se te dicen, sí puedes grabártelo, pero no hay nada como estarlo leyendo. No hay nada como tenerlo escrito. No hay nada como yo estar consciente de lo que voy a hacer. Y sí debe de decírseles a los hermanos, mira, lee tu alianza. Debe de hacerse un retiro específico viendo cada una de las cosas a lo que tú te vas a comprometer, sobre todo cuando es la primera vez, que ya cuando es la segunda vez, pues ya hasta te la sabes, ¿verdad? Pero siempre debes de tener en cuenta a lo que te vas a comprometer. Bueno, pues damos una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo los componentes básicos de una cultura. Entonces, el afán común, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? Sí, todos debemos de tener bien claro hacia dónde vamos. Ya vimos los objetivos. El objetivo principal es Dios, ¿sí? Yo comentaba que antes de ir a corte, que nosotras como discípulas de Jesús también, nuestro objetivo principal debe ser Dios. El motivo por nuestra consagración es Dios. El motivo por qué estamos aquí es Dios. El motivo por qué trabajamos es Dios. El motivo por qué me levanto cada mañana al sonar el despertador es Dios. El motivo por qué tengo que acoger a mis hermanas, aunque no sean de mi misma cultura, aunque no sean de mi mismo temperamento y de mi mismo carácter, de mi misma manera de pensar, aunque no sean, yo debo de tener bien en cuenta algo. Y eso es algo que a mí me mueve mucho. Yo no invité a la hermana, yo no la invité, no fui yo quien fue y le hizo la invitación, fue Dios quien la invitó, fue Dios quien la trajo. Fue Dios quien dijo, yo te quiero aquí, es decir, Dios la trajo, no yo. Y Dios la sostiene, y Dios es el que la va a llevar, el que la va a cuidar. Entonces a mí me mueve mucho eso, mucho de saber que no soy yo la que la invité. Entonces, si no soy yo la que lo invité, y si es Dios, pues yo debo de acogerla como una hermana, porque Dios me la ha puesto como hermana, ¿sí? Entonces el afán común es muy importante. Yo debo de saber hacia dónde voy, cuál es mi ideal. Capacidades, es decir, desarrollar las capacidades de manera que los miembros de la comunidad sean realmente competentes en las áreas que les corresponden. A eso me refería yo cuando decimos seleccionar, ¿sí? Seleccionarlos para las capacidades, para las áreas que le corresponden. Si una persona es excelente cantando, pues claro que yo la voy a seleccionar para el Ministerio de Música, para el coro, por supuesto, ¿verdad? Aunque bueno, pues también nos ha pasado muchas veces que la hermana es buenísima para cantar, pero también es buenísima para organizar y pues bueno, yo creo que debe de ser allí en lo que más se necesite, ¿verdad? Entonces, si la hermana es buenísima para organizar, oye, pues de secretaria, siempre es muy recomendable tener una secretaria. Para mí, las personas que son secretarias, en donde quiera que yo esté
en algún puesto de ser encargada de algo, pues entonces algo bien importante es pues la persona que te está apoyando como secretaria, porque debe tener una capacidad tremenda para acordarse, para organizarte, para ayudarte en todo esto. Entonces, esas capacidades yo las debo de captar en las personas que están a mi cargo, ¿sí? Y dirigirlos y yo de verdad mantenerlos en estas áreas que les corresponden. Pero todo esto debe tener una continuidad, es decir, que la obra permanezca y perdure, que sus miembros crezcan continuamente en sus capacidades siguiendo el método de atraer, formar, unificar, conservar a las personas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso de personas adecuadas? Hay muchas personas que llegan a las comunidades, muchísimas. Si yo pudiera acordarme de todas las personas que han llegado a la comunidad donde yo he trabajado, no sé, háblese Nueva Alianza, háblese Ciudad Victoria, háblese Houston, háblese Tijuana, todas las personas que yo he trabajado con las comunidades, porque en todas partes he trabajado en comunidades. En San Luis trabajé con comunidades de Alianza, en Ciudad Victoria trabajé con comunidades de Alianza, ¿verdad? En Houston, bueno, apenas estaba comenzando la comunidad, todavía no era comunidad de alianza, pero pues tenía todos los elementos de las comunidades de alianzas ya aquí, ¿verdad? Entonces, háblese donde quiera que sea, ¿sí? Es decir, vienen y van muchísimas personas. No se diga también en la comunidad de discípulas de Jesús, la comunidad de religiosas, pues vienen y van muchas personas. Es decir, entran muchas, pero sabemos perfectamente que no se van a quedar todas, que unas se irán, y es lo más normal. Bueno, igual en las comunidades se van a quedar las personas adecuadas. No todos tienen el don para estar en una comunidad. Eso yo lo he aprendido, lo he aceptado, que no todos tienen el don para estar en una comunidad. Muchas personas que no pueden estar trabajando en equipo, por ejemplo, que ellos son llaneros solitarios y pónganlos a ellos solos y te sacan todo, ¿verdad? Te predican, te dirigen, tocan la guitarra, barran, trapean y todo, pero ponlos a trabajar en equipo y no lo hacen. No están capacitados para trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, pues ellos definitivamente pues son buenos para estar solos, ¿verdad? Pero no en una comunidad. La gente dentro de una organización con una cultura fuerte y definida cuida de los aspectos importantes como la iniciativa personal, pero también de los aspectos aparentemente secundarios como el vestido, el peinado, vocabulario, conducta general, cortesía y puntualidad. Sí, fíjense nada más, aquí hay algo que quizá no se le da tanta importancia. Yo, cuando yo he sugerido y he pedido que las mujeres y los hombres también se vistan de una manera adecuada, entonces recuerdo que una persona me dijo, no, lo que importa es el interior, una persona con gran peso espiritual, ¿verdad? No, eso no tiene gran importancia, lo que importa es el interior, el exterior no importa, no, sí importa, ¿verdad? Porque lo que ya hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, si tú te vistes como las personas del mundo, como la cizaña, pues corres el peligro de, si te vistes como cizaña, si hablas como cizaña, si piensas como cizaña, si te comportas como cizaña, ¿eres cizaña? Y llegando el corte, pues te cortan. Sin embargo, para nosotros podernos diferenciar de la cizaña, pues debemos de hablar diferentes de la cizaña, vestirnos diferente de la cizaña, comportarnos diferente de la cizaña, hablar y pensar diferentes de la cizaña, porque si no, qué peligroso. Cuando llega el corte, corres el peligro de verdad de ser confundido con la cizaña y perderte, ¿verdad? Eso es el peligro que yo veo. Entonces, sí hay que cuidar aspectos secundarios, aparentemente secundarios, como es el vestido. ¿Y cómo es el vestido? ¿Cómo? Yo no entiendo que una persona que ame a Dios, ¿verdad?, no empiece a ver su manera de vestir, ¿verdad? Su vocabulario. Yo no entiendo que una persona que hable a Dios pueda ofender a otras personas, puede hablar con malas palabras ofensivas hacia otra persona, ¿sí? La cortesía y la puntualidad, por supuesto, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos de todos de crecer en esto, yo especialmente. En una comunidad cristiana, la equivocación de un hermano no se ve como un delito que haya que castigarse, sino como una oportunidad para que aprenda y rectifique.
Cuando una persona viene a la comunidad o a una de sus obras, experimenta la agradable sorpresa de verse atendido por personas competentes, amables y responsables. Esto es ideal, ¿verdad? Qué triste cuando la persona llega a la comunidad y nadie le hace caso, ¿verdad? Nadie le da el recibimiento, nadie la acoge, nadie está con ella, ¿verdad? Entonces vemos, los miembros de la comunidad pueden atender a los demás de una manera respetuosa, amable y familiar, porque en la comunidad así son tratados por sus hermanos. Dentro de la comunidad se da una atención esmerada y caritativa a los problemas de cada hermano. No hay nada más importante que las personas. Para ingresar a la comunidad debe haber un estricto control y selección a través de entrevistas personales y pastoreos, de manera que quienes ingresen realmente llenen los requisitos establecidos. Admitir a todo el mundo no favorece la cultura interna de la comunidad ni al verdadero interés de la persona que ingresa, ya que no va a poder adaptarse y va a sentir la vida comunitaria como una carga y no como una ayuda. Eso pudiera parecerse así como elitista, lo que les decía al principio. No todos tienen el llamado. ¿Para qué? Para ser miembros de una comunidad. No todos tienen ese llamado, ¿verdad? Hay muchas personas que quisieran estar, pero no pueden. No pueden simplemente ¿qué? Trabajar en equipo. No pueden pues, simplemente respetar a los hermanos, estar con los hermanos. No pueden simplemente. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro que eso es algo que yo debo de cuidar, ¿sí? Si no, yo no lo cuido, pues entonces de verdad voy a dejar entrar a muchísimas personas, simplemente, ¿verdad? Hay personas que entran y que empiezan a chismear, a hacer equipos, a dividir a las personas, o peor de todo, conocí una persona que entró y empezó de verdad a molestar, y era una persona casada y empezó a molestar a las jovencitas. Y entonces, pues claro que esa persona no puede estar en comunidad, pues las jovencitas son muy, de verdad, no va a poder estar o tiene que comportarse como debe comportarse una persona casada, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones, pues ahí habla de personas que no pueden estar en una comunidad. Bueno, pero eso vamos a tratarlo mucho más en otros temas, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar, decir, entonces se debe de ser elitista. No, debes de partir desde el punto de que no todos pueden vivir esta exigencia de la comunidad, porque si una exigencia, vivir en comunidades tiene una exigencia muy grande, que cuando es un grupo que es solamente un grupo que no hay mucha responsabilidad, mucha entrega, o que vas cuando puedes, cuando quieres, y que sí estás comprometido, pero no hay tanto compromiso, pues es diferente. Pero bueno, otro programa vamos a extendernos más en esto, que pudiera malinterpretarse. Por lo pronto, pues yo quiero tomar este minuto que me queda para darles muchas gracias por todo lo que nos están apoyando, pero también yo quiero pedirles, y quiero de verdad pedirle al Señor que toque su corazón este día, y que ustedes dejen entrar esa petición de Dios para ayudarnos en la manera que ustedes elijan. Tenemos la miel, que ustedes pueden de verdad venir, comprar su miel, regalarla a sus hijos, a su familia, y ya nos están ayudando. También tenemos lo que es el folleto de la palabra eucarística, que es una manera de orar. Si ustedes tienen esa virtud y la transmiten hacia sus hijos de orar, aunque sea 5 minutos diarios, pues ya se pueden ayudar con lo que es el folleto de la palabra eucarística. Tenemos la moringa, tenemos los radios, tenemos también simplemente que tú digas, yo dono estos 100 pesos, estos 200 pesos para ayuda de la radio. Como tú quieras ayudarnos, pero que Dios toque hoy tu corazón para que podamos juntos llevar a cabo esta obra de evangelización. Te deseo todo bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Nueva casa.